Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos para hablar sobre psicología, que es un tema que nos afecta a todos, pero también sobre psicología económica. Este es un tema que está ganando cada vez más importancia en las investigaciones, incluso en los medios de comunicación, donde cada vez estamos viendo más cuáles pueden ser las aportaciones que la psicología puede hacer a la economía del comportamiento, a la economía de la conducta, a la psicología económica. Dentro del grupo de trabajo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid se ha conformado un grupo específico sobre psicología económica. Y dentro de estas actividades que estamos realizando en este grupo, vamos a empezar una serie de actividades que le vamos a llamar la hora de la psicología económica. En este sentido, nosotros vamos a reunir a una serie de expertos. La gran mayoría de ellos son psicólogos. Hoy todos los que estamos aquí somos psicólogos y psicólogas que trabajamos también en este ámbito, o bien de los recursos humanos, o bien de la economía, o bien del marketing. Y cada uno de nosotros, o cada uno de los otros ponentes, van a intentar dar una visión para trabajar en este ámbito y qué se puede aportar a la psicología desde este campo que, aunque lleva mucho tiempo, pues está renaciendo en nuestro país. Para ello vamos a contar con 5 personas. Aquí en este coloquio intentaremos ceñirnos a lo que sería esa hora de la psicología y vamos a tener, pues Adrián Navalón, que es el Masterchef del grupo de psicología económica y de alguna manera es el inductor del grupo y que nos coordina y demás. Vamos a tener también con nosotros a Rodrigo González, que él también es psicólogo y terapeuta y forma parte también, todos formamos parte del grupo de psicología y economía. También vamos a tener a Juan José López Marañón, que nos contará algunas cosas interesantes sobre todo esto y sobre una aplicación en concreto al marketing. Después tendríamos a Patricia Martín, que ella trabaja gestionando personas en las organizaciones. No solamente son recursos humanos, sino que son personas a las que ella gestiona. Y por último tendremos a Rafael López, que él también es psicólogo, pero además economista. Luego ya cuando sea su turno de palabra, él preside además la Fundación Behavioral Law, además tiene otras muchas cuestiones que presentaré cuando cada uno de ellos comiencen su intervención. Como sabéis, hay abierto un chat a través del cual podéis trasladarnos vuestras preguntas. Nosotros estaremos pendientes. Después de las intervenciones abriremos un turno de palabra para responder a todas estas preguntas, a todas estas cuestiones que vosotros nos podéis plantear a través del chat. Y sin más, quiero agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid que nos haya dado esta oportunidad de encontrarnos, de estar aquí con vosotros compartiendo esta hora. Y cedo la palabra, aunque primero le presentaré, lógicamente, a Adrián Navalón. ¿Vale? Adrián Navalón, él es máster en investigación de psicología por la UNED. Ha trabajado, ya está jubilado, tiene esa suerte, aunque no por eso quiere decir parado. Jubilado no quiere decir parado, porque no para de mover, no para de hacer cosas, y nos empuja a todos nosotros a hacerlas. Él es psicólogo, es también economista, es el coordinador de este grupo de trabajo. Además, también es el director de Psicología y Economía, de un grupo de Psicología y Economía dentro del Observatorio de la Conducta en el Colegio de Economistas y, además tiene una amplia experiencia en todo este ámbito de la psicología, de la economía, del marketing, de la publicidad, etcétera. Adrián, aparte de que es un placer compartir este rato contigo y estar contigo en otros grupos del Colegio de la Psicología de Madrid, te cedo la palabra y sabes que tienes unos minutillos para contarnos cómo ves tú, por favor, la psicología económica. ¿Qué es la psicología económica, Adrián?
Muchas gracias, Elena. Bueno, es un poco pretencioso intentar en unos minutos contar qué es la psicología económica. Realmente yo tenía que haber puesto un título menos pretencioso, que podría ser sencillamente Introducción. Con esta primera mesa redonda virtual iniciamos efectivamente una serie de encuentros en los que, con el objetivo de conocer un poco mejor esta disciplina, iremos desgranando distintos aspectos, destacando los ámbitos de aplicación más significativos y mostrando las oportunidades laborales que nos proporciona la psicología económica. Concretamente, en los próximos minutos me centraré en una posible definición de psicología económica, los ámbitos en los que opera o podría operar la psicología económica y las posibles áreas en las que se puede aplicar. La economía conductual o psicología económica sería el estudio de cómo los factores psicológicos, sociales o cognitivos afectan las decisiones económicas de los individuos, los grupos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto. Es decir, la aplicación de la psicología a la conducta económica en las áreas de intersección entre la economía, la psicología social y otras ciencias como la sociología o la antropología. Etimológicamente, el vocablo economía tiene su origen en el griego y significa ni más ni menos que administración de una casa o familia. También se puede definir la economía como una ciencia social que estudia la forma de optimizar la administración de los recursos disponibles, generalmente escasos y limitados, para satisfacer los deseos y las necesidades humanas prácticamente ilimitadas. Además de otros conceptos importantes que diferencian a esta interdisciplina de concepciones clásicas, la psicología económica actual se basa en tres pilares fundamentales: heurísticos, sesgos y nudge o empujones. Los heurísticos constituyen reglas y estrategias intuitivas que se aplican, de forma deliberada o no, para producir una estimación o una predicción. Generalmente se usan porque no disponemos de toda la información y, aunque la tuviésemos, carecemos de la capacidad y el tiempo necesarios para procesarla. Tversky y Kahneman iniciaron y desarrollaron un conjunto de investigaciones que sustenta la conceptualización de los tres tipos básicos de heurísticos: representatividad, accesibilidad y anclaje y ajuste. Esta estrategia natural, rápida y económica en términos de esfuerzo y recursos cognitivos pueden dar lugar a distintos errores sistemáticos, también conocidos como sesgos o falacias, y que son característicos de cada uno de ellos. Una forma gráfica de explicar los sesgos es imaginando una diana y unos dardos. Si efectuamos 8 tiradas y las 8 impactan en la diana, lejos del centro, pero de forma agrupada, estamos bajo los efectos de un sesgo. Si los 8 impactos se dispersan por toda la diana, no estamos bajo los efectos de un sesgo, son errores igual que antes, pero al no ser sistemático no se pueden considerar sesgos. Entraríamos en un nuevo concepto que precisamente está acuñando recientemente el propio Kahneman y otros autores, y que se conoce como ruido. Para cambiar, adecuar y mejorar el comportamiento humano, este puede orientarse en la dirección correcta mediante los denominados empujones. La teoría del empujón propone formas de influir en las elecciones y comportamientos de las personas a través de cambios sutiles en el entorno en el que se toman las decisiones. Hay multitud de ejemplos de empujones en todas las áreas. Sin embargo, no todas las intervenciones son nudge. Para diferenciar intervenciones tipo nudge de otras medidas, se debe identificar el sesgo cognitivo al que la intervención hace referencia. El ámbito de la psicología económica sería, además del mundo económico, el de aplicación de esta básicamente
en organizaciones, instituciones privadas y públicas, ya sea con la incorporación de profesionales de la psicología económica directamente o a través de la contratación de consultoras especializadas. Es relevante destacar cómo se está incrementando la presencia de la psicología económica en las organizaciones y en las administraciones públicas. No obstante, a pesar del determinante papel de la psicología, nos encontramos habitualmente que la psicología económica es una disciplina que, basada en investigaciones y teorías psicológicas, divulgan, enseñan y aplican mayoritariamente economistas y profesionales de otras disciplinas. Finalmente, creo que para entender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de psicología económica, es conveniente que, sin ánimo de ser exhaustivos, mencionemos algunas aplicaciones de la psicología económica en cada uno de los ámbitos en los que puede estar presente. En el ámbito de las organizaciones, a la tradicional aparición de la psicología económica en las áreas de marketing y ventas, dentro de lo que tradicionalmente conocemos como comportamiento del consumidor, es importante la aparición de la psicología económica de forma transversal en otras áreas como innovación, recursos humanos, finanzas, salud laboral, etc. En el ámbito de las instituciones, como nos contará luego Rodrigo parcialmente, ya sean estas gubernamentales, ONGs, fundaciones, colegios profesionales, etcétera, son múltiples las aplicaciones posibles de la psicología económica en salud, consumo, educación y, por ejemplo, cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Como hemos comentado también anteriormente, las organizaciones e instituciones pueden establecer sus propios equipos de economía de la conducta o pueden trabajar con consultoras especializadas. Cada vez es más habitual encontrar este tipo de consultoras o bien específicas o bien encontrar dentro de las grandes consultoras tradicionales áreas especializadas de psicología económica. Y dentro del mundo académico, además de encontrar a los docentes que en universidades, fundaciones, escuelas de negocios y otros nos van a formar adecuadamente en esta disciplina, con la oferta de cursos, expertos y másteres, los y las profesionales de la psicología económica pueden colaborar en la creación de estos mismos cursos y programas y en la planificación de los mismos. Finalmente, y como resumen, simplemente insistir en que la economía conductual o psicología económica sería el estudio de cómo los factores psicológicos, sociales o cognitivos afectan las decisiones económicas de los individuos, los grupos, las organizaciones y la sociedad. Es decir, la aplicación de la psicología a la conducta económica en las áreas de intersección entre la economía, la psicología social y otras ciencias. La psicología económica actual se basa en 3 pilares fundamentales: heurísticos, sesgos y nudges. Es relevante destacar cómo actualmente y en los últimos años se está incrementando la presencia de la psicología económica en el mundo académico, las organizaciones, las administraciones públicas y otras instituciones, ya sea mediante equipos propios o la contratación de consultoras especializadas. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por la atención. Espero haber sido respetuoso con el tiempo asignado y estaré encantado de responder a las preguntas que vayan realizando. Gracias. Muy bien, Adrián, te has ceñido al tiempo, al segundo. Justo me estaba sonando en estos minutos la alarma y me has evitado pasar el mal rato de tener que decirte corta, ya se te ha acabado el tiempo. Pues nada, muy bien. Yo creo que además luego después en el coloquio que tendremos podremos profundizar en todos estos aspectos que tú has comentado, los sesgos, los heurísticos, los nudges, que no tienen nada que ver con esos rebozados de pollo, que son la broma que siempre hacemos cuando hablamos de estas cuestiones. Llamemos empujones o acicates.
acicates, empujones, etc. Muy bien, pues ahora pasaríamos a que Rodrigo González, que está aquí también con nosotros, nos haga su presentación del trabajo donde nos va a hablar de las aplicaciones de la psicología económica, precisamente en pues todo lo que tiene que ver en la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, y pues cómo podemos también aplicarlo nosotros en nuestro día a día. Rodrigo también es psicólogo, es máster en inteligencia emocional y en intervención en emociones y en salud, es diplomado en tanatología y cuidados paliativos y además pues está cursando en estos momentos, le ha debido gustar lo de la psicología económica porque está cursando un máster en bolsa y en mercados financieros. Además también dentro del grupo de la psicología económica en el Colegio Oficial de la Psicología es el responsable de lo que serían las áreas públicas, las áreas de políticas públicas y de salud. Y pues tiene una gran experiencia a nivel individual y grupal en gestión del estrés y de las emociones. Y pues Rodrigo, sabes que cuentas con unos minutillos y no sé si vas a compartirnos una presentación o no. Pues cuando voy quieras, compartiendo. Cuando quieras tienes la palabra. Rodrigo, muchísimas gracias. Fenomenal. Y ojalá también no tenga que cortarte, ¿vale? Intentaré mantener el buen récord. Bien. Ya hemos visto un poco qué es esto de la psicología aplicada a la economía y ahora vamos a ver cómo se aplica a cosas que vivimos todos y que tenemos a mano. A ver, estábamos discutiendo qué sector enfocar o qué áreas podíamos meter para que la gente dijera, mira, yo creo que esta la psicología económica puede tener algún sentido en el mundo. Y al final, un poco por descarte, escogimos el tema de cómo tener un mundo más sostenible aplicando los empujones y aprovechando también incluso los sesgos raras que tienen las personas para lograrlo. Así que, básicamente, ¿qué es esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ESG, que es como se conoce la jerga? Ya vemos un poco que el marketing incluso es importante en la psicología económica, igual que en todas las partes del mundo. ESG, bueno, el medio ambiente. Digamos que eso es ahora lo que está más en boga, que es un aspecto muy relevante, porque incluso nos afecta en el precio de la luz, nos afecta en las decisiones que tomamos a la hora de ir a comprar, porque a veces decidimos, no, esto tiene aceite de palma, esto no es muy bueno. Pues vamos a ahondar un poco en eso. Básicamente es cómo organizar las emisiones de gases invernadero, cómo organizar el manejo de los residuos, la eficiencia energética, que las casas no sean un vertedero de calor o de frío en verano, el uso del agua, que en el futuro va a tener un componente geopolítico importantísimo y, bueno, no tanto en el futuro, incluso ya empieza a haber problemas porque hay disputas entre países por el problema del agua. El impacto social, que es tremendamente importante. No solo las condiciones laborales, que eso ya andará después Patricia, y no me quiero meter en su campo. Temas de derechos humanos. Oye, pones una fábrica en otro país para aprovecharte de que hay reglas más laxas y de que no tienes que darles eso que la gente llama vacaciones a los empleados. La protección de datos también es importante. Cada día lo entendemos más, porque sabemos que es una puerta de vulnerabilidad hacia la intimidad de las personas. Y luego hay aspectos que ya vienen más lejanos y que sí afectan al negocio y por eso no preocupan tanto a la psicología, aunque hay un nicho allí, que es corrupción, sobornos y todo lo que tiene que ver con las malas prácticas de las empresas. Pero yo creo que lo mejor es ir un poco al principio y ver esto de valor y precio cómo surge. O sea, lo que vale una cosa lo podemos tasar pues como el que dice cuánta temperatura hay o cuántos átomos hay en esta partícula. Es imposible. El valor y el precio, como vamos a ver ahora con unos ejemplos, es algo tremendamente subjetivo y es un hecho muy dinámico que va cambiando incluso con la interacción social. Así que tenemos aquí 3 ejemplos de 3 actividades que aparentemente no aportan ningún valor a la humanidad, que es 3 personas, eso sí, muy bien preparadas, pintando ladrillos rojos de rojo, lo cual aporta mucho al mundo, seguramente. Vas a pasar por un pasillo que es más rojo, pues muy bien. Otra cosa que digamos que no mejora la vida de nadie, que es tener un autógrafo de John Lennon, eso sí, puede haber un valor emocional.
Y no sé si alguien que esté viendo esto y escuchando conozca esta obra de arte tan maravillosa que es un plátano pegado en la pared con una cinta adhesiva. Se vendió por 160.000 euros, más que el autógrafo de John Lennon. Aquí habría gente que tendría disputas si el plátano puede ser más importante que el autógrafo. Bueno, pues ahí pelearos, yo no me voy a meter. Yo creo que igual el autógrafo de John Lennon es mejor. Y luego tienes, por ejemplo, una actividad que hacen 3 personas durante por lo menos todo el día, que yo creo que vale menos que esas 2 cosas juntas. Bueno, incluso separadas. Así que ya empezamos a ver que el tema del valor es complicado. No puedes decir algo vale según el trabajo que se ha metido, según los costes, es complicado. Y ahí entran las apreciaciones subjetivas. ¿Y por qué voy a todo esto? Pues el valor es una forma de organizarnos. ¿Cuánto vale un lápiz? Es un ejercicio que hace Milton Friedman, que es un lápiz, pongamos que vale 1 euro, que no lo vale. Incorpora un montón de información. Incorpora información sobre cuánto vale la madera en un país, cuánto vale el carbón o el grafito en otro, cuánto vale el aluminio para sujetar la goma que luego está hecha en otro país. Toda esa información la contiene un lápiz, o el precio del lápiz, mejor dicho, y es una información que nosotros no tenemos ni siquiera que entender. Que simplemente sabemos que un lápiz vale tanto y ahí, a partir de allí el que hace el lápiz y los que hacen sus partes sufren un proceso de interacción en el que se coordinan y al final tenemos una cosa que vale algo y a partir de allí nace un ecosistema de valores distinto. Y vamos a poner un ejemplo. A ver, sé que es tarde y que probablemente estemos cansados y no queramos esforzarnos mucho, así que os pido un poco de paciencia. Imaginaros un país en el que existe un deporte en el que la gente pues patea un balón y lo mete dentro de un rectángulo. Para ese deporte pues hay una serie de reglas arbitrarias. Bueno, supongamos que además ese deporte a la gente le gusta mucho y que es agradable verlo, incluso cuando pierde su equipo pues está dispuesto a pagar por ir a verlo y cosas de estas. Cosas que probablemente ocurran, ya sabemos que es un ejemplo. Pues en esta sociedad hipotética hay padres que pagan para que sus hijos puedan practicar ese ejercicio y pagan bien. De hecho, si van a un lugar en el que hay más estatus, pagan más. Luego, además, vemos que en torno a ese deporte tan extraño y que aparentemente no genera ningún valor, no salva vidas ni nada de esto, pues hay un grupo de gente que se hace millonaria gestionando los equipos, buscando niños que juegan mejor que otros. Y además hay gente que está dispuesta a pagar un viaje a países que hace 50 grados, que no tienen un valor cultural relevante como ir a un museo o a unas ruinas arquitectónicas, sino que en medio del desierto ponen un estadio y tú vas a ver a tu equipo a 50 horas de viaje. Pues esto coordina la sociedad y hace que sea incluso rentable, una cosa tan absurda como patear un balón, en el que tienes camisetas que valen 100 euros, que es en un país desarrollado para un salario así normalito más de un día de trabajo, desarrollado no hablo como España, sino a nivel mundial, de que tienes para comer, que hay programas que son de madrugada, que la gente los ve por costumbre, de hecho, si no lo ve lo puede ver incluso de día porque tiene la posibilidad de verlo, y que se hacen fichajes de esos niños o de esos jóvenes que juegan a patear un balón por el valor de 500 millones de euros. Pues al final vemos como una cuestión de preferencias de unas personas coordinan una sociedad entera para que se genere un tremendo valor, incluso turístico. ¿Por qué cuento esto? Pues porque ya pensado en algo muy absurdo, igual es plantearlo en algo más que conozcamos todos, nos resulta más fácil. Vale, la aplicación en la sostenibilidad. ¿Cómo podemos hacer que contaminar no sea barato? Pues que los que contaminan paguen la fiesta de los que descontaminan. Así que contaminar tiene que ser poco rentable y descontaminar tiene que ser muy rentable. De hecho, contaminar no es que sea rentable, es que pagas. ¿Qué pasa ahora? Los bonos de carbono hacen que unos paguen lo que otros limpian, cosa que antes no ocurría. Otro ejemplo, exclusión. Oye, que si haces bombas nucleares o pues plantas aceite de palma o tienes no sé, pues explotas niños, como que no te voy a meter en mis fondos de inversión, así que igual recibes menos dinero. Otra, si quieres aportar dinero para causas que ayudan a la sociedad, probablemente tengas algún beneficio. En psicología lo podemos llamar refuerzo negativo, ¿no? Pues te quitan algo que te molesta, como impuestos, a todos nos molestan, espero. Y el prestigio, que yo creo que es lo más importante, y creo que con esto se puede cerrar un poco la temática.
es realmente todo lo que hacemos es por el prestigio, que es una forma de refuerzo que nos da la sociedad. Y muchas marcas buscan prestigio a través de dar productos que no son dañinos para el medio ambiente porque los demás lo valoramos. Y a manera de cierre, yo creo que los puntos más importantes en esto es nosotros valoramos las cosas de manera subjetiva y cuando algo es valorado socialmente, es de forma espontánea, incluso en una cosa tan absurda como bater un balón, se genera alrededor un ecosistema de valor con gente emprendiendo que lo que buscan es el beneficio y al final, si nosotros valoramos el medio ambiente, se va a crear un ecosistema que probablemente en algún momento sea tan enriquecedor como los efectos externalizantes que produce. Y bueno, yo creo que probablemente ya hemos llegado a ese punto y sea bueno. Y una noticia como esta, que parece que es alarmante, sea un halo de esperanza, que es que parece que hay una burbuja en activos que son sostenibles. Pues mira, si hay una burbuja en algo, que sea en una cosa que produce externalidades positivas. Y espero que haya más burbujas sobre cosas positivas, como el tratar bien a los demás o quitar basura del medio ambiente. Muchas gracias y espero que os haya servido de algo esto. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. También me has evitado tener que pasar el mal trago de tener que decirte que el tiempo se había pasado. Yo recuerdo que hace años había un programa de televisión donde bajaba el micro, que era una manera muy rápida de que el sujeto se diera cuenta de que se había pasado el tiempo. Entonces, bueno, luego resumiremos un poquitín también lo que nos has contado en el coloquio y ahora pues pasaríamos a la presentación que nos va a hacer Juan José López Marañón. Él también es compañero del grupo de Psicología y Economía, es psicólogo empresarial y además también es máster en Dirección de Marketing y Gestión de la Distribución. Ha trabajado durante muchos años como experto en recursos humanos y además ha sido director de marketing y compras de grandes empresas comerciales. Él, como experto en todo lo que tiene que ver con el marketing, pues nos va a hablar precisamente de eso, del marketing y el comportamiento del consumidor, que a su vez también es otro de los grandes apartados en los cuales nosotros podemos aplicar la psicología económica. Entonces, Juan José, cuando quieras, tienes la palabra y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Elena. Me parece que justamente el campo del que me ha tocado a mí hablar, que es el relacionado con el marketing, las ventas, la publicidad, creo que tiene un gran punto de unión con la psicología económica. Me refiero a un gran punto de unión en cuanto a práctica. O sea, a lo largo de mi carrera profesional he tropezado con profesionales del marketing o de la venta o de la publicidad que estaban haciendo cosas en su trabajo diario por rutinas, porque lo tenían experimentado a lo largo de muchos años, de muchas veces hacer lo mismo, muchas campañas comerciales o muchas campañas de publicidad, y estaban haciendo lo mismo sin darse cuenta que estaban aplicando algunos de los principios de una forma muy burda, pero estaban aplicando algunos de los principios que están relacionados con la psicología económica. El ponerle teoría a algunas de las cosas que ellos están haciendo es en lo que estamos ahora, en este momento, ¿no? Como ha explicado antes Adrián Navarrón, la psicología económica utiliza muchos conceptos que vienen derivados de las teorías, pues, fundamentalmente de Kahneman y entre otros, pues, por ejemplo, la teoría de la perspectiva, se habla de nudge, se habla de heurísticos, se habla de sesgos. Vale. ¿Qué es lo que hacemos en marketing? ¿Qué es lo que hacemos en publicidad para transformarlo en ventas? Pues utilizar estos conocimientos, estas técnicas para llegar a aplicarlo, a gestionarlo de manera que den resultados. Entonces, fijaros una cosa curiosa. Cuando a Kahneman, que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cuando a Kahneman,
que es psicólogo. Él nace en una familia semita, pero es criado en París y después trabaja en Estados Unidos. Tiene una gran capacidad y una gran capacidad de difusión también. Cuando le dan a él el premio Nobel, ojo, de Economía, siendo psicólogo, a mí me hace preguntarme, y debería hacernos preguntar a los psicólogos, ¿por qué? Bueno, primero, obviamente, porque no hay un premio Nobel de Psicología, pero me lleva a preguntarme más allá, ¿qué es lo que valora la sociedad? ¿Qué es lo que quiere la sociedad de los psicólogos? ¿Por qué estaría dispuesta a invertir, a hacer una actividad económica en la sociedad para pagar los servicios de un psicólogo, digamos? ¿Vale? Los que somos psicólogos sabemos que la mayoría de nuestros compañeros y compañeras se orientan a la clínica o a otros tipos de líneas de la psicología y menos cada vez, o pocos, no menos cada vez, mejor dicho, sino pocos, al tema de la industria, de la empresa, de la publicidad y del marketing. Y sin embargo hay una gran caldo de cultivo, un gran terreno de trabajo aquí, cosa que yo desde aquí os invito a que os pongáis en ello. Al final, ¿qué es lo que quiere la psicología? ¿Qué es lo que quiere la gente de la psicología y de los psicólogos? Pues una cosa que no nos va a gustar cuando os lo diga, porque no es nada científico. Y los psicólogos además sabemos que es imposible. Pero lo que la sociedad espera de los psicólogos es que seamos capaces de predecir el comportamiento futuro de la gente. Más aún, que seamos capaces de inducir un comportamiento determinado en la gente. Vale, esto dicho sí queda un poco Frankenstein, ¿verdad? Pero seamos sinceros, cuando nos plantean hacer un programa de marketing para vender un producto o para comunicar un producto que se lanza al mercado, no nos están pidiendo que garanticemos que los resultados de ese programa de marketing se van a traslucir, se van a transformar en unos resultados económicos, en unas ventas, en unos beneficios. Es decir, si a ti tu jefe, tu director, te dice, a ver, ¿tú eres capaz de decirme por qué la gente compra el producto A y no el producto B? ¿Eres capaz de decirme qué podríamos hacer para que la gente compre este producto C que me interesa a mí vender ahora? Tú eres psicólogo, sabes cómo funciona la gente, tenéis teoría, hazlo. Si somos capaces de hacer algo de eso, cosa que afortunadamente no somos, pues seríamos muy valorados en la sociedad. Eso es lo que nos piden, pero nos lo piden a nosotros, se lo piden a los publicistas, se lo piden a los simples vendedores, se lo piden a los expertos en marketing, es decir, no solamente a los psicólogos. Lo que pasa es que los psicólogos debemos tener una capacidad y una formación específica para hacerlo, ¿no? Cuando Kahneman habla mucho en su teoría de dos tipos de pensamiento, ¿no? El sistema 1 y el sistema 2. Un sistema 1 que es intuitivo, que es rápido, que es un poco aquí te pillo, aquí te mato, frente al sistema 2 que es más racional, más pausado, más de valorar todas las razones que hay para la compra. Parece que son dos sistemas en confrontación, ¿no? Y en la venta, en el marketing, incluso se separa según qué tipo de productos, para decir que se hacen más adaptados a hacer unas campañas de marketing pensando en el sistema 1, otras pensando en el sistema 2. Sin embargo, la realidad no es así, porque afortunadamente las personas no somos tan perfectos como nos gustaría. La misma persona, distintas personas en la misma situación pueden tener reacciones distintas y la misma persona incluso ante el mismo estímulo a veces puede reaccionar de manera diferente. Llevando esto a la práctica, todos tenemos la experiencia, porque todos somos agentes de esto,
Todos tenemos la experiencia, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer al hiper, vamos a hacer la lista de la compra. Todos tenemos la experiencia que hemos comprado cosas distintas de las que llevamos en la lista. Y la lista nos hemos tirado un buen rato haciéndola en casa, pensando lo que me falta, lo que necesito, no me paso de aquí, no me paso de allá, vamos al hiper. A la vuelta hemos comprado cosas distintas. Muchas de ellas que no estaban colocadas en la lista. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, porque hemos tenido sesgos de decisión. Hemos tenido, probablemente hemos sido víctimas, entre comillas, de algunos NATs que nos han inducido a comprar unas cosas determinadas. La gente que trabaja en esto sabe de la utilización de todas estas circunstancias, de todos estos conocimientos, y la cuestión es aplicarlo lo más correctamente. Por ejemplo, rápidamente caemos en, si tú ves por ejemplo, vas a comprar un vino y resulta que la etiqueta es muy sofisticada y además el vino es caro. Normalmente lo compras por rangos de precios o vayas a buscar una marca concreta. Tendemos a pensar que un precio elevado y una etiqueta sofisticada seguramente encierra un vino mejor que otros. O, en cambio, cuando vamos a comprar el detergente, que habitualmente compramos el mismo, estamos familiarizados ya con él, no queremos perder tiempo y vamos a tiro hecho. Si vamos por una carretera, vemos un restaurante lleno, tendemos a pensar que eso está funcionando de maravilla. Todo eso son sesgos. Si vamos a Japón y queremos ir a una ceremonia, resulta que es un luto porque ha fallecido alguien o tenemos que ir muy serios, pues ya podemos ir de blanco, porque el blanco es el color del luto de Japón, no podemos irnos de negro. Todo esto quiere decirse que hay sesgos, los sesgos son errores en el pensamiento, en el proceso de toma de decisiones y son sistemáticos además, son específicos de cada persona y son sistemáticos. Hay que tener en cuenta que el trabajo de Kahneman tiene que ver con, y ya con esto voy terminando, el trabajo de Kahneman tiene que ver con la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Yo solamente quiero decir que desde que yo estoy en marketing, la incertidumbre es lo único que es constante. En marketing siempre ha habido incertidumbre y si no lo hay, se genera. Por ejemplo, cuando vas al hipermercado, te han cambiado las cosas de sitio para que te descoloques, tengas más incertidumbre y entonces todavía estos principios de los que estamos hablando, pues son más eficaces. No quiero ni contaros, estoy hablando de ir a comprar al supermercado. No quiero ni contaros si nos metemos en otros negocios, como por ejemplo el mercado del lujo, cuyo cálculo económico es muy difícil de hacer. Pero saber si una compra de un producto de lujo, que puede ser un bolso, un pañuelo, un llavero, lo que queráis, que tiene un valor exorbitado la mayoría de las veces, ese valor merece la pena para la persona que lo ha comprado. Económicamente es una buena compra. Si queréis lo trasladamos a otro sitio. Económicamente, comprar un cuadro, arte, abstracto, moderno, justifica su valor, incluso puede ser un valor refugio a veces, pero ¿por qué se venden generalmente en subastas? ¿Por qué no se venden de tú a tú? ¿Por qué no se venden en un mercado cerrado? Porque normalmente no tienen un precio exacto. No tienen un precio exacto. Entonces, eso hace que todos estos nudges heurísticos, sesgos, toda la teoría de Kahneman entre ahí. Y ya para resumir y para terminar esto, no quiero extenderme más, decir que el campo de trabajo de la psicología económica para los psicólogos en este sentido tendría una doble vertiente, porque el tema de las compras y del marketing y de la publicidad es una batalla con dos frentes. Si tú haces una buena compra, probablemente alguien ha hecho una mala venta. Y si haces una mala venta, te veo, Elena, si haces una mala venta, probablemente alguien ha hecho una buena compra. Así que, por un lado, podemos trabajar con los clientes en un sentido y con las empresas justamente en el contrario. Las herramientas serán las mismas, el trabajo de los psicólogos será el mismo.
y el campo que hay es apasionante e inmenso. Perdóname, Elena, por haberme extendido y bueno, espero que esto haya podido abrir, más que algún conocimiento, alguna curiosidad de alguien. ¿De acuerdo? Perdonad por el tiempo que me ha pasado, pero ahí estamos. Nada, Juanjo, te has pasado nada, un minutillo, nada. Ya os dije que esperaba que no me odiarais mucho, pero es parte de mi tarea el avisaros cuando está. Pero nada, yo creo que te podemos perdonar sin ningún problema. Muchísimas gracias, Juanjo, por abrirnos también todo este ámbito de la psicología económica, de la psicología aplicada al marketing, de darnos cuenta de cómo nosotros estamos tomando muchas veces decisiones que pensamos que son racionales, pero están sesgadas, están influidas precisamente por estos profesionales que también trabajan y que nos hacen comprar 2x3 o la segunda unidad al 50% y luego resulta que tienes un montón de cosas que no te caben en casa. Y daríamos paso ahora a la siguiente intervención, que es la de Patricia Martín Gómez. Ella también es psicóloga, y me vais a perdonar porque mi pronunciación inglesa es de Vallecas. Entonces, bueno, pues ella es Master Executive en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Además, está certificada como Human Capital Management y, bueno, es directora del área de Recursos Humanos en el Observatorio también de Economía de la Conducta del Colegio de Economistas de Madrid. Ella es Senior Human Resource de Business Partner en Hogan Lovells Internacional, y aquí es donde se me ha notado que no soy nativa inglesa, soy nativa madrileña, y tiene además una amplia experiencia nacional e internacional en implantación de proyectos precisamente en organizaciones en los ámbitos financieros y legal. Ella nos va a hablar precisamente de todo esto en su ponencia, así que Patricia, cuando quieras, encantados de recibirte aquí y de escucharte como al resto de los ponentes que tenemos hoy el lujo de tener en nuestra hora de la psicología. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo a todo el grupo que está aquí y sobre todo también al team leader que comentabas antes, Adrián, por invitarme a participar en esta hora de la psicología. Me gustaría compartir con vosotros, a ver si la técnica me deja. Creo que lo veis. Ahora. Perfectamente. Me alegro. Como comentaba, básicamente dentro de mi ámbito de trabajo es la psicología económica en la dirección de personas. Cuando hablamos de ámbitos de trabajo, hablamos de conductas en el trabajo que no dejan de ser conductas sociales. Básicamente tomamos decisiones, emitimos juicios en un entorno eminentemente económico, como es una organización. A esto unido que la mayor parte de nuestra vida profesional cada vez más dilatada se lleva a cabo en el entorno laboral, imaginaos la psicología económica, todo lo que pueda, está aportando ya y puede seguir aportando, como comentaba el compañero Juan José. Creo que es un campo de trabajo que os invito a todos los que estéis interesados, o por lo menos despertados una curiosidad para que os iniciéis en el caso de que no estéis iniciado en él. La toma de decisiones en cualquier organización vienen determinadas por varios factores. 3 de ellos son factores principales que todos ellos están interrelacionados. Hablamos de factores individuales por un lado, factores sociales y los factores contextuales. Cuando hablamos de factores individuales, los que trabajamos o conocemos bien la psicología o somos psicólogos, conocemos como factor perfectamente lo que es una carga cognitiva, el pensamiento que comentaba Juan José, pensar rápido, automáticamente, un pensamiento muy emocional, comparado con un procesamiento de pensamiento mucho más lento, analítico, más trabajado quizá o más costoso. ¿Qué factores también implican? Los sesgos que comentabais anteriormente, al igual que las emociones. También impactan, por otro lado, lo que son los factores sociales, las normas sociales, la credibilidad, la confianza, el principio de reciprocidad. También influye, obviamente, el ámbito y otro contexto, otro factor, que es el ámbito contextual. Este quizás es el que ahora me voy a lo mejor a explicarme un poquito mejor o a daros algún detalle de lo que estamos aplicando en la psicología económica, precisamente en el ámbito de la gestión de personas. Hablamos de empujones, que ya se han comentado anteriormente, una cuestión que se llama opciones por defecto, el bienestar laboral, la comunicación.
Bueno, dentro de la dirección de recursos humanos o de personas de cualquier organización, el objetivo último es conseguir alcanzar los objetivos o cumplir con ellos, siempre teniendo en cuenta o en el centro de la estrategia las personas. Las personas realmente son las que añadimos valor a las organizaciones. Podemos tener una buena dirección, pero si no centramos el valor en las personas que realmente trabajan y aportan, difícilmente esa estrategia va a ser exitosa. Así que si hay algún directivo aquí de alguna oficina que no tenga a las personas en el centro, le animo a que repiense un poco esta dirección. Dentro de la estrategia de recursos humanos normalmente incidimos o tenemos ámbitos de trabajo mucho más centrados en lo que es la cultura organizacional, lo que ahora se ha determinado en llamar la experiencia del empleado, en los ámbitos de compensación y beneficios, de formación y desarrollo, bienestar, salud laboral, entre otros. Podríamos hablar de selección, de muchísimos más campos, pero bueno, no quiero tampoco tomar mucho tiempo, que hay más compañeros pendientes de hablar. Actualmente existe una serie de, os quería comentar básicamente una serie de intervenciones conductuales reales que ya estamos llevando a cabo. De hecho, yo algunas de ellas también las aplico en mi propia organización o las he aplicado en organizaciones en las que he trabajado anteriormente. Por un lado, como comentabais, hablamos de empujones, los nudge que comentaba Elena hace un momento. En concreto, nosotros trabajamos tenemos implementado uno que es de arquitectura de la elección, que se llama la opción por defecto, y en concreto funciona muy bien lo que es en la implantación de planes de pensiones, sobre todo en el ámbito de beneficios, planes de pensiones, seguro médico, seguro de vida. ¿Por qué? Porque cuando un empleado se incorpora a una compañía, la carga cognitiva, la saturación de información que se lleva en esa primera semana habitualmente, no es capaz de determinar o le cuesta mucho prestar atención, quizá, oye, quiero este beneficio, no lo quiero, si no, mándome a recursos humanos para que me adhieran a la póliza o no. ¿Qué hacemos desde la Dirección de Recursos Humanos? Tenemos la política de opción por defecto siempre en beneficio del empleado, como es el caso de adherirles de base, desde la incorporación. Y siempre, por supuesto, dejándoles la libertad de que se salgan de ese beneficio o lo rechacen tranquilamente o designen que no quieren ser incluidos. Pero de base, la opción por defecto va a ser el alta. ¿Por qué? Porque redunda en un beneficio del propio empleado a largo plazo. Es algo que tenemos muy visto, comprobado y que funciona bastante bien y que no conlleva tampoco mucho esfuerzo. Por otro lado, conocer el dominio del sistema 1 en la mayor parte de la toma de decisiones. Hablamos de decisiones emocionales. Nadie tiene tiempo en las organizaciones o casi nadie, o rara vez tomamos decisiones muy meditadas, sino que normalmente son las más emocionales las que generan además la cultura de la organización. No en todos los casos, hay casos obviamente que hay que pararse, centrarse y analizarlos muy bien, pero la mayor parte del día a día, lo que genera esa cultura de empresa normalmente domina el sistema 1, lo que llamamos el sistema más rápido y automático. Dentro de las intervenciones conductuales, por supuesto, también estaría el sesgo de presente. ¿Cuántas veces los que trabajamos en organizaciones vamos corriendo de una reunión, todo lo urgente pensamos o consideramos que es lo importante, voy corriendo a la reunión, mientras que quizá perdemos un poco la perspectiva frente a lo que realmente es más importante para la organización, como puede ser la comunicación con tu propio equipo, que obviamente a la larga va a ser siempre mucho más relevante e importante para la propia organización y para la gente del equipo en sí. Un ámbito que a mí me gusta mucho, me gustaría trabajar más en él y espero poder continuar trabajando en ello, es el ámbito de la motivación. Por un lado, conocemos, los que aquí presentes, casi todos que hemos comentado, hemos estudiado psicología, somos psicólogos. Por un lado tenemos la motivación extrínseca, como puede ser obviamente tener un salario, una remuneración, comparativamente con una motivación mucho más intrínseca. Aquí me gustaría mencionar un ámbito muy polémico en muchos casos, pero que todos hemos oído y que da mucho juego y seguirá dándolo, como es el ámbito del teletrabajo. El teletrabajo ha traído cuestiones a lo mejor complicadas, sobre todo negativas, como es el ámbito en algunos casos de la salud mental, una pérdida del sentido objetivo compartido como compañía, mientras que por otro lado ha generado un aumento brutal en la motivación intrínseca de muchas personas. Les ha generado autonomía, valoran muchísimo la flexibilidad, se sienten reconocidos por su propia empresa, han generado muchísimas competencias. Hablamos incluso antes de comenzar de competencias técnicas, de aprender a manejar ciertas herramientas que antes nos era más cuesta arriba y ahora pues lo llevamos mucho mejor que antes, dejémoslo ahí. Por otro lado, también llevamos a cabo intervenciones conductuales en el ámbito de la comunicación, a través de, por ejemplo, correos electrónicos. Imaginaos, por ejemplo, un correo electrónico base dirigido desde la Dirección de Recursos Humanos a todos los empleados y empleadas de la organización de, por favor, el próximo 15 de octubre finaliza el plazo para complementar vuestra autoevaluación anual, bla, 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 de rendimiento. Vale, muy bien. Obviamente
obviamente eso motiva poco. ¿Cómo tomaríais o cómo accionaríais si el mail que recibís, en lugar de ese que os he comentado, es el siguiente, de forma así un poco rápida? Algo así que queremos mandar esta comunicación para agradeceros a todos los compañeros que ya hemos alcanzado el 80% de cumplimentación de esta evaluación y animamos a ese pequeño 20% que seguro lo conseguirá en la próxima semana. Simplemente pensar en esa redacción, un poquito más trabajada, obviamente, esto es un poco así, pero ¿dónde motivaríais más a la acción? ¿En el primero o en el segundo? Ahí lo dejo. Dentro de las políticas también intervenciones muy sencillas en este caso, muy baratas y que generan, digamos, funcionan muy bien, es limitar las reuniones a 30 minutos. Cuando trabajamos en organizaciones, en muchas organizaciones existen mucha reunioncitis, como decimos nosotros, y normalmente la mayor parte de las reuniones a partir de 30 minutos se empieza a no ser eficiente ni eficaz. Se empieza a perder el tiempo, honestamente. Entonces, normalmente teniendo una política clara, comunicada de 30 minutos, suele funcionar muy bien, es muy barato y funciona. Y respecto al ámbito del bienestar, tanto emocional como no emocional, me gustaría comentar algo que nosotros hicimos en nuestra compañía y que funciona muy bien. Para precisamente evitar esa pérdida de sentido objetivo-comparativo, hicimos un reto interoficinas que era tan sencillo como una aplicación de móvil de estas gratuitas, conseguir por equipos entre las oficinas caminar la distancia entre las oficinas europeas. ¿Qué conseguimos con esto? Un sentimiento de pertenencia brutal, conocer a compañeros de nuestra propia oficina que no conocíamos, de otras oficinas, una cohesión mucho más grande y todo esto surgió justo después del confinamiento, es decir, motivamos a la gente hacia la acción, a moverse, a salir de casa, en un entorno de seguridad, por supuesto, con cada uno con su teléfono, solo con sus mallas y de una forma muy barata y que generó muchísimo sentimiento de pertenencia. Lo mismo, barato, eficaz. Y bueno, son pequeñas intervenciones que hemos ido haciendo, las mucho más importantes obviamente, pero bueno, espero poder comentarlos más en las próximas horas de la psicología que seguro tendremos, las podemos comentar en detalle. Obviamente hay una serie de retos para cualquier implantación y más de este estilo. Por un lado, como comentaba Juan José, creo anteriormente, el desconocimiento por parte de las direcciones de muchas organizaciones y la falta de profesionales en los ámbitos de la psicología, en esos ámbitos de influencia. Si alguien consigue que un directivo escuche a un psicólogo directamente solo diciendo soy psicólogo, normalmente los directivos piensan en psicología clínica, como comentaba Juan José, no es tan conocida la psicología social. Y eso ya de planta que genera como una especie, no rechazo, pero un cierto miedo, no sé si justificado o no, pero bueno, desde luego es un reto que tenemos que afrontar y yo trabajo diariamente para ello. A veces me escuchan, a veces no, pero yo ahí sigo predicando en el desierto. Por otro lado está el traslado del ámbito experimental a la organizacional. Obviamente una cosa es llevar a cabo experimentos en un laboratorio perfectamente controlados, donde todo funciona, todo está medido, y cuando lo llevas a un plano de una organización donde las variables son múltiples, el contexto fluctúa diariamente, incluso momentáneamente, y es eminentemente social, es mucho más complejo llevarlo. Y ese traslado en ocasiones, pues quizá que es uno de los retos, conseguir trasladarlo de una forma eficiente. Y también desde mi punto de vista, como comentaba Elena al principio, es una materia muy en desarrollo, con un impacto a largo plazo. No es nuevo, en los 70 ya hablaba Kahneman de ello, como comentabais anteriormente, pero sí que es cierto que creo que ahora poco a poco vamos introduciéndonos al menos más. De hecho, yo no conozco muchos psicólogos económicos que trabajen en recursos humanos o ya directamente en organizaciones. Creo que hay mucho y yo animo a la gente, como comentábamos antes, a que se interese por esta materia, le genere curiosidad y desde luego se involucre. Me gustaría finalizar esta pequeña intervención con una serie de conclusiones que, desde mi humilde punto de vista, el reto principal es la adecuación de la práctica de la psicología a la sociedad que todos estamos construyendo, que es una sociedad muchísimo más mostrativa que lo era anteriormente, muchísimo más relacional y claramente virtual. Hay un cambio de paradigma en el ámbito profesional, eso es evidente, creo que lo vemos todos, y por lo tanto el reto es cómo adecuamos la psicología, en este caso la psicología económica, a esa nueva realidad. Y me gustaría finalizar con una frase del psicólogo constructivista Lev Vygotsky, que me encanta, que es que el conocimiento no se descubre, sino que se construye. Así que yo animo a los que nos estáis viendo, escuchando y demás a estudiar, a analizar, a construir y a seguir construyendo todo lo que podamos. Muchísimas gracias.
Patricia, muchísimas gracias a ti. No sé si me he pasado del tiempo o no. No, estáis siendo escrupulosamente puntuales. Da gusto con vosotros, lo ponéis muy fácil, aparte de que yo creo que las intervenciones que estáis haciendo son todas ellas muy interesantes. Claro, a ver, si las hemos elegido nosotros y Adrián, pues ¿por qué no van a ser interesantes? Bueno, gracias Patricia, porque además yo creo que el punto de vista de la gestión de personas en las organizaciones puede aportarnos también, bueno, lo que has dicho tú, cómo llevar a la práctica todo eso que han sido teorías desarrolladas y bueno, desde hace ya bastante tiempo. Entonces, a mí me ha gustado mucho esas ideas creativas que nos has dado para poder aplicarlas. Muchísimas gracias, Patricia. Y ahora, por último, ya daría paso a Rafael López Pérez, que también es, bueno, pues no sé si suena mal si digo antiguo conocido, pero sí que es cierto que nos conocemos ya hace un tiempo, que hemos compartido diversas, pues alguna mesa redonda, alguna jornada. Y bueno, pues él es no solamente psicólogo y economista, sino que también es doctor en psicología y doctor en economía. También es máster en investigación de emoción, de cognición y salud. Y bueno, pues sobre todo, aunque él resalta que es el presidente de Behavioral Law, yo creo que es una fundación que está haciendo muchísimo por poner la psicología económica, la psicología de la conducta, la investigación en ciencias de la conducta y en ciencias forenses y bueno, pues poniéndola en un lugar preeminente, tanto en España como también en Estados Unidos. Y en ese sentido establece muchas colaboraciones también con universidades de allí. Rafael, bienvenido. Nos vas a hablar sobre la figura del Chief Behavioral Officer y que yo creo que es una figura que se va abriendo también poco a poco camino y que vamos conociendo y que supone una posibilidad de nuevos trabajos y de emprendimiento para muchos profesionales de la psicología, psicólogos y psicólogas. Rafael, también tienes tu tiempo y cuando quieras. Fenomenal, Elena. Muchísimas gracias por la presentación que es poco merecida. A ver, voy a compartir la pantalla. Creo que está funcionando bien, ¿verdad? A ver, esperad, que me he ido al resumen. Se me ha abierto por... ¿Estamos? ¿Se ve bien? Bueno, perfectamente. Pues, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Elena, y Adrián también por esa parte de coordinarnos a todos. También muchísimas gracias que has hecho posible que estemos hoy aquí y es merecido también dártelas. Bien, pues vamos a hablar del Chief Behavioral Officer como salida profesional para la psicología. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo una era de nuevas profesiones, o yo diría de adaptación de los conocimientos clásicos o tradicionales. Deben adaptarse, ¿no?, a la realidad de las empresas. Llevamos muchos años hablando de que las empresas demandan nuevos perfiles y parece como que, sobre todo desde las universidades, no somos capaces de adaptarnos con la suficiente agilidad. Pero es cierto que vivimos en una época en la que en la historia de la humanidad nunca se han visto tantas profesiones tan variadas, tan nuevas y de una manera tan rápida, ¿no? Yo creo que quizá estamos ante una era en la que todo es muy rápido, hay cambios continuos muy rápidos. Incluso hay empresas que ya no están contratando a sus empleados en base a una titulación, sino en base a habilidades y competencias. De hecho, incluso hay multinacionales que están creando sus propios currículos formativos y se están alejando de lo que es la formación tradicional en las universidades porque ven que esto les funciona bastante mejor. Bien, pues dentro de este panorama aparece una figura que no se sabe muy bien qué es, no se sabe muy bien qué formación de base tiene que tener y que son precisamente los Chief Behavioral Officers. A ver, no sé. Bien, ¿qué es un Chief Behavioral Officer? Bien, pues básicamente es un experto en ciencias del comportamiento. A partir de ahí, pues tenemos sociólogos, economistas, antropólogos y, por supuesto, hoy estamos aquí para hablar de psicólogos. Creo que el psicólogo como persona formada eminentemente en el comportamiento humano, pues debe tener un lugar dentro de esta nueva profesión
que de momento parece que no va por ahí los tiros, van más por economistas conductuales, incluso ingenieros y diferentes formaciones que están ocupando este espacio. Que yo creo que realmente desde la psicología existe una base mucho más interesante para abordar o para formar parte de este nuevo puesto, ¿no? de esta nueva profesión. ¿Qué es lo que hace un Chief Behavioral Officer? Pues básicamente, partiendo de ese conocimiento sobre ciencias del comportamiento humano, transformarlo en una mejor experiencia. ¿Para quién? Pues para los usuarios. Quizá en Estados Unidos hablemos de los stakeholders, ¿no? Es decir, todos los interesados que hay alrededor de una empresa, que pueden ser o bien clientes, o pueden ser proveedores, o pueden ser empleados, pueden ser los propios accionistas de la compañía. Es decir, todas las personas que conforman una organización que tienen, en una manera u otra, pues una experiencia. A través del análisis de la conducta humana podemos mejorar esa experiencia. Y a partir de ahí, pues existen diferentes perfiles. A ver, perdón. ¿Cómo puede ayudar? Pues evidentemente todo esto contribuye de manera decisiva a un incremento de la productividad. Y por la parte de los empleados, de los recursos humanos de una empresa, pues un incremento de la felicidad, un incremento y un engagement, como está ahora muy de moda decir, con los clientes y con todos los seguidores que pueda tener en un momento dado una empresa. Y por supuesto también en la innovación que surge también a través de empujar a los empleados a participar en esos procesos de innovación. Un ejemplo de una intervención conductual, pues por ejemplo es el de Merrill Lynch, que es un fondo de pensiones, propiedad del Bank of America, en el cual pues, se les ocurre hacer una aplicación que nos dice lo que vamos a cobrar de pensión cuando seamos mayores y nos jubilemos, y en función de las cotizaciones que hemos ido realizando, nuestros planes de pensiones, etc. Y se les ocurre poner al lado de esa cifra, poner una fotografía a través de un software que, capturando una fotografía de la persona, le ibas poniendo la edad y te iba mostrando cómo serás tú cuando tengas 65 años, te jubiles y te toque cobrar esa pensión que al lado te ponen. Bien, pues la diferencia entre haberlo hecho solamente con la cifra o haberlo hecho con este simulador de edad, pues fue brutal, ¿no? Esta intervención supuso 8,5 millones de veces que se compartió esa imagen de esas personas con una edad futura, el aspecto que tendría en ese futuro, y 500.000 visitas a su página web pidiendo información sobre los planes de pensiones. Esto, evidentemente, los test que se hicieron poniendo solamente la cifra, pues la gente directamente casi ni se lo leía, ¿no? Porque parece como que es una publicidad. Es decir, esto es una cuestión sencilla, que puede parecer muy tonta, pero que realmente va en consonancia con lo que somos las personas. Es decir, vemos una imagen proyectada de futuro, visual, que no es una cifra, nos situamos en ese momento y eso hace que le hagamos mucho más caso. Si además esto lo podemos compartir en redes sociales con nuestros amiguetes para que vean, oye, mira cómo voy a ser yo cuando tenga 65 años, pues entonces ya es la bomba, porque encima tiene ese componente viral, simpático y demás. El caso es que se tradujo en esta cantidad de visitas a su página web. Bien, ¿cuáles deben ser las competencias? Pues esto está muy poco definido hoy en la actualidad. Lo que está claro es que tiene que tener una formación muy sólida en ciencias del comportamiento. Por tanto, la psicología es la formación ideal. Debe conocer pues, cuestiones relativas a toma de decisiones, heurísticos, sesgos, deshonestidad, personalidad, cómo la personalidad en función de variables situacionales también influye en las decisiones que tomamos. Analizar conducta lingüística, qué nos están diciendo los clientes o nuestros empleados, la comunicación no verbal. Y, por supuesto, algo que parece que en psicología todavía no le estamos haciendo mucho caso, que es el análisis de datos, o no le están haciendo muchos casos, perdón, en las universidades. Yo, precisamente, esta mañana tenía una reunión con dos amigos catedráticos de la Universidad de Valencia y me decían que cada vez se están demandando más psicólogos para trabajar en ámbitos de inteligencia artificial y análisis de datos.
eso es fundamental. Es decir, el complemento ideal ya no nos vale analizar un caso, necesitamos analizar un volumen grande de datos que nos genere un impacto mucho mayor con un mucho menor presupuesto. Por tanto, esto es fundamental hoy en día como complemento a la psicología, y que yo a cualquier psicólogo que nos esté escuchando, si está estudiando o está acabando su formación y le gusta el ámbito de la empresa, un complemento con análisis de datos es hoy en día algo muy interesante y con muchas salidas profesionales. Evidentemente, podemos enfocar hacia el ámbito sanitario, hacia la seguridad pública, hacia la seguridad privada. Es decir, hablamos de análisis del comportamiento, y dentro de este área, aunque sí es cierto que los Chief Behavioral Officers, que ahora vamos a ver dentro de nada, de 30 segundos, que ya existen en el mercado, están muy enfocados al ámbito marketing, consumidor, etcétera, sí es cierto que hay una gran área donde pues, puede ser enfocado al tema de fraude o en ámbitos sanitarios, como hemos dicho, o incluso en seguridad pública también por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bien, especializaciones. Bueno, esto es lo que comentaba. Cada vez hay más, porque siempre que haya una persona que analizar, pues ahí un Chief Behavioral Officer tiene algo que hacer. ¿Qué podemos decir de los Chief Behavioral Officer hoy en día? Pues bien, de entrada, si ponemos estas palabras en Google, pues nos aparecen 47.300.000 resultados, cosa que hasta hace poco no aparecían muchos. Ya se empieza a hablar mucho de ello. Tenemos, por ejemplo, en la revista Investigación y Ciencia, un artículo exclusivo sobre Chief Behavioral Officers sanitarios, ¿vale? Muy relacionado con temas también clínicos, que pues es una salida también muy, muy al hilo de todo lo que es la psicología clínica, o que tocaría un poco ello. A ver, creo que se me ha saltado. Sí. Ofertas de puestos de trabajo, pues sobre ciencias del comportamiento, pues todas estas empresas, Facebook, Banco de América, Google, HBSC, Allianz, eBay, bueno, muchas empresas en los últimos meses han publicado anuncios para contratar personas exclusivamente dedicadas a análisis de comportamiento, ¿de acuerdo? En diferentes áreas. Ya hay hasta libros. Está en alemán, el único que hay todavía, si entráis en Amazon y ponéis Chief Behavioral Officer, pero ya hay uno. Es decir, oye, esto es algo curioso, seguro que dentro de muy poco empezarán a aparecer libros sobre esta figura del Chief Behavioral Officer. Esto ya es significativo también de la trascendencia que tiene esta figura dentro de las empresas. Y si entráis en LinkedIn y ponéis Chief Behavioral Officer como puesto de diferentes personas, pues los dos primeros que nos aparecen, o por lo menos a mí me han aparecido hace unos días, es el doctor Michael y Charlotte Blanc. Bueno, pues dos personas que figuran ya dentro de esta red social profesional como Chief Behavioral Officer. Es decir, que esto es algo interesante para tener en cuenta y que puede ser una salida para personas que en un momento dado les guste todo este ámbito y que partan desde la psicología. En definitiva, resumen, que si no Elena me va a regañar. ¿Qué es un Chief Behavioral Officer? Experto en ciencias del comportamiento, por tanto los psicólogos somos los números uno, que transforman ese conocimiento en una mejora para los usuarios de la empresa. Ejemplos del trabajo, hemos visto ese ejemplo de Merrill, donde con una fotografía proyectando la edad en el futuro al lado de la pensión, se multiplicaron las visitas a la página web. Especializaciones de Chief Behavioral Officer, pues tenemos evidentemente la enfocada a marketing, como es en este caso de esta empresa de fondos de pensiones, pero también tenemos hoy en día, ya se está hablando de los Chief Behavioral Officers sanitarios, se está hablando de Chief Behavioral Officer en el ámbito de los recursos humanos, se habla del Chief Behavioral Officer en el ámbito de la seguridad. Es decir, que se están ampliando también las salidas en diferentes ramas o especializaciones. Y como Chief Behavioral Officer a fecha de hoy, pues ya hemos visto que tenemos publicados libros, que hay personas con este cargo ya en LinkedIn y que, pues bueno, es una profesión que poco a poco se va pidiendo paso y que yo personalmente creo que el perfil ideal para cubrirlo es, sin lugar a dudas, un psicólogo. Y nada más, os dejo un par de enlaces a formaciones sobre psicología económica o economía de la conducta, porque lo vemos es decir, al final es el mismo fenómeno desde diferentes ámbitos educativos. Una formación que tenemos a nivel de máster con una universidad española y otra que tenemos con una universidad en Estados Unidos, pues si alguien quiere profundizar un poco en ello, pues también aprovecho la ocasión. Muy bien, pues Rafael, muchísimas gracias. No te voy al contrario, es que hoy me lo estáis haciendo muy fácil todos. Habéis sido, pues eso,
economía de la conducta, control de tiempos y demás. De verdad que es un lujo contar con personas como vosotras aquí en esta hora de la psicología, que yo creo que más o menos estamos cubriendo. Aunque, como hablaba con un compañero, esto a lo mejor es como lo de la Semana Fantástica que dura 15 días. Todos conocemos ese almacén o ese gran almacén de la distribución que nos vende siempre el doble, aunque le llama la quincena fantástica, un mes. Pero bueno, eso es un guiño a algún compañero que está por aquí que puede sentirse aludido. A ver, no sé si vosotros a través del chat ha habido pocas preguntas, aunque a mí a nivel de lo que es WhatsApp sí que me ha llegado alguna a través de los grupos. Y bueno, pues no sé si queréis comentar alguna otra cosa antes de abrir ese turno de palabra, o vosotros queréis hacer algún intercambio de opiniones entre vosotros, pues no sé, Juanjo, Patricia, Adrián, Rafael, Rodrigo, si queréis. Yo de todas maneras aquí tengo algunas preguntas que me han surgido a raíz de lo que estáis diciendo, pero tampoco quiero alargarme excesivamente. Yo, si me permites, Elena, antes de empezar con las preguntas, porque creo que no he compartido la presentación, pero sí quería hacer simplemente un comentario. Efectivamente, bueno, pues esta reunión de hoy es posible gracias al grupo de trabajo de Psicología y Economía del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Empezamos en enero de 2020, fatídico 2020, creando el grupo de trabajo. Éramos pues 5, algunos de ellos estamos aquí, y en estos momentos bueno, pues somos bastante más, hemos crecido exponencialmente, con el hándicap de que las reuniones de los grupos de trabajo, por lo menos que yo conocía hasta la creación de eran siempre presenciales, y era una oportunidad para que todos los compañeros que estábamos en el grupo pues compartiésemos experiencias y aprendizajes como el que yo personalmente tengo que reconocer que he hecho hoy con la presentación de mis 4 compañeros y compañeras, o 5, ¿no? A ver, si es que somos 5, pero como a Elena la veo, de los 5. El grupo de trabajo tiene una dirección de correo que es psicoeconomía, a ver si lo digo bien, psicoeconomía@cop.es, y os animo a todos los que estéis viéndolo en este momento o en momentos posteriores que utilicéis esta dirección para hacernos cualquier tipo de consulta o de comentario o de petición de incorporarse al grupo, si así lo estimáis oportuno, siempre y cuando estéis colegiados o colegiadas en el colegio. Nada más, decir que para mí ha sido un lujo contar con vosotros en esta primera hora, que hay otros compañeros que sé que están deseando participar en las horas que vayamos haciendo a continuación, a partir de ahora, y que, insisto, yo he aprendido mucho. Y ahora, pues eso, listos para cualquier pregunta que queráis hacernos. Gracias, Adrián, por recordarnos. De todas maneras, por el chat yo he puesto ya la dirección del grupo por si alguien se anima a apuntarse. Estamos abiertos en el grupo a nuevas adquisiciones. Y bueno, pues si me permitís, aquí hay una pregunta que dice, ha estado muy interesante, me gustaría si podemos profundizar en qué puede hacer un alumno promedio para aplicar la psicología científica en las organizaciones. Esto es algo que nos pregunta Diego. Patricia, Rafael, Adrián, Rodrigo, Juanjo, Elena. Patricia, levantabas la mano.
¿Qué puedo hacer? De base estudiar, eso lo he comentado con Adrián en alguna ocasión, súper importante. Formarse, seguro que Rafael está también, bueno, todos de acuerdo, formarse. Bueno, primero informarse, mejor, luego formarse y sobre todo con mucha humildad intentar aplicar todo lo posible. Y desde un punto de vista que con algunos compañeros aquí creo que hemos mencionado, no sé si es en esta ocasión, pero es desde un punto de vista también muy ético. La psicología social en cierta medida en las organizaciones puede tener varias vertientes y desde luego siempre es muy importante mantener ese punto ético de aplicar la psicología social siempre en beneficio de tanto de los compañeros, compañeras como de la propia organización. Ese ha sido mi pequeño comentario. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Patricia, Elena, por tomar la palabra. Creo que hay que tener claro también, es decir, tenemos que hacer una investigación aplicada, es decir, en la empresa trabajamos con investigación aplicada y hay personas que les gusta más estar en una investigación más básica. Eso es interesante a nivel académico, pero a nivel de empresa lo primero que te van a decir cuando plantees una investigación es ¿y esto para qué vale? Lo primero que te va a decir tu jefe, ¿esto para qué vale? Pues oye, entonces le convences y yo creo que cada vez hay más sensibilidad en las empresas para entender que las intervenciones hay que hacerlas con una base científica, es decir, hay que partir de un conocimiento científico y eso cada vez está calando más. Ha costado quizá porque no ha sido algo fácil y el mundo de la investigación en las empresas, pues hace unos años no querían ni oír hablar de ello, pero yo creo que ahora sí hay esa sensibilidad. Pero siempre teniendo en cuenta que son investigaciones muy aplicadas. Es decir, al final la empresa quiere obtener un resultado donde sea, en la aplicación al ámbito interno con los recursos humanos o al ámbito del consumidor o a donde sea. Quiere encontrar algo. Entonces, ahí lo ideal es formarse muy bien también en lo que es la investigación básica, es decir, estudiar todo lo que pueda sobre análisis de datos a nivel de estadística. Si hace un doctorado, pues es una maravilla y a partir de ahí tú tienes una base muy buena para decir, vale, ahora voy a llevar estos conocimientos de investigación al ámbito de la empresa, que ahí lleva un proceso de adaptación, pero yo básicamente lo que diría es que hay que trabajar mucho esa parte de cómo se implementa una intervención en cualquier tipo basándonos en una evidencia científica. Pero animo a que lo hagan. Es decir, nosotros tenemos demanda de nuestros alumnos de los másteres, llevamos 2 ediciones. Nuestro máster en Economía Conductual, que como os digo, básicamente es lo mismo que Psicología Económica, con algunas pequeñas diferencias, pero es el mismo concepto visto desde la economía o desde la psicología y daría para otra hora de la psicología el por qué le llaman economía de la conducta y cuando en realidad están hablando de psicología, pero bueno, eso ya daría para otra hora completa o 2. Pero realmente, decir, existe interés y nosotros nos piden, oye, quiero ver esto en los alumnos. Hace un par de días hablaba con un antiguo alumno nuestro que ha entrado a trabajar en una consultora en economía de la conducta. Es decir, que hay demanda y esa demanda cada vez yo creo que va a ir creciendo. Por tanto, yo creo que a la gente joven que está ahora mismo estudiando psicología, si le interesa este ámbito, pues intentar tener una buena formación en análisis estadístico, en análisis de datos. Ya no hablo de meterse en Big Data, que quizás eso es un poco más a futuro, ¿no? Pero sí el tener una buena formación de investigación, de metodología, para luego dar ese paso. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias también, Patricia, por vuestra intervención. Yo recuerdo, claro, como también soy ya peino canas, pues yo recuerdo cuando empezaba precisamente en recursos humanos en una empresa que a mí me decía el jefe que tenía entonces, Elena, los experimentos con gaseosa, y vamos a hacerlos poquito a poco, y vamos a ir interviniendo. Claro, eso es lo que también comentaba Rafael, ¿no? de cómo poco a poco y gracias a trabajos como los que estáis llevando a cabo todos vosotros, pues se le ha ido dando un corpus, una importancia y un reconocimiento a la labor que un psicólogo, una psicóloga pueden hacer dentro de las organizaciones. Entonces, lo que decía Patricia, formarnos, prepararnos, conocer muy bien cómo hacer las cosas y tener esa seguridad de que lo que vamos a hacer no es un experimento con gaseosa, sino que tiene una base científica, que tiene una base técnica, que tiene una base, pues exactamente igual que se están haciendo en otras ciencias. Yo creo que eso va a aportar un valor añadido a lo que es todo el reconocimiento de lo que la psicología puede hacer en economía, en las organizaciones, para lo que sería la psicología del marketing, para que sería todo el tema del desarrollo sostenible. Todas estas cosas van a dar un valor.
Bueno, pues yo creo que por ahí un poco formarnos, prepararnos y tener seguridad que lo que hacemos, lo hacemos y lo hacemos bien. Y ahí está también ese reconocimiento. Y un poco uniendo lo que ha dicho Rafael con lo que comentabais también vosotros, surgía otra pregunta y que también puede dar lugar para, Adrián, vete tomando nota para otra hora de la psicología, que sería todo el tema de los aspectos éticos y deontológicos, que tendría que ver. Ahí seguro que a Juanjo le han preguntado más de una vez, oye, pero esto del marketing, la psicología aplicada al marketing, pero en el fondo no se trata de lavar el cerebro de la gente, no se trata de convencerles de que compren algo a costa de lo que ellos no quieren, o lo que decías tú, has hecho la lista de la compra y te vas pues con todo lo que han puesto en las cabeceras de los lineales para sacar. No sé, Juanjo, casi te interpelo a ti el tema. ¿Cómo ves tú este aspecto de la ética, de la deontología? Que los psicólogos tenemos un código deontológico, afortunadamente, que no todos los profesionales tienen y estamos sometidos a él, pero ¿cómo lo ves tú aplicado al marketing? Sí, Elena, tienes razón. Con frecuencia nos hacen preguntas de este tipo porque la gente enseguida piensa que en cuanto se mete en una tienda está lucido o algo de esto, ¿no? Claro, oye por ahí tantas cosas y te vienes con la lista de la compra con más cosas de las que pensabas, como hemos dicho antes, y la gente dice, pues ya está, algo me han hecho, ¿no? Vamos a ver, tú dices muy bien. Primero, los psicólogos tenemos un código deontológico profesional que yo creo que además, en nuestro caso, que la psicología es una carrera muy vocacional, creo que además de ser un código profesional, yo casi te diría que es un código además personal. O sea, estoy convencido de que los psicólogos asumen ese código deontológico de buena gana, de primer mano y además con certeza y con seguridad. Además de eso, también sabemos que la publicidad tiene sus propias normas, tiene sus propios códigos y a partir de ahí sabemos que el marketing es la guerra. De hecho, existe una línea de marketing que se llama marketing de guerrillas y, en fin, todas estas cosas, ¿no? Hay que distinguir lo que es cuando uno va a hacer compras o recibe marketing directo como persona o cuando lo haces a través de negocios o de empresas virtuales, ¿no? Aunque al final lo que ocurre en la caja negra esta que tenemos aquí arriba es muy parecido, los procesos son distintos. Yo diría que no están todavía suficientemente desarrolladas las técnicas como para ser capaces de manipular a la gente. Les puedes influir, les puedes llevar hacia cierta dirección o intentarlo, pero esto es como cuando tú conoces a una persona y quieres causarle una buena impresión. Tratas de vestirte, de presentarte, de ser lo más simpático que puedas y vender tu cara más positiva. A nadie le dices, yo qué sé, que roncas por la noche o que no sé qué, tú tratas de ver tu cara más positiva, ¿no? En marketing ocurre lo mismo. Y yo, como ya estamos en esto, diría que podemos utilizar lo que yo me atrevo a llamar contra nuggets, ¿no? Contra nuggets. Es decir, lo mismo que te pueden programar y ponerte en una publicidad, una hamburguesa o un plato que luego cuando vas a comerlo al restaurante resulta que no es ni tan bonito, ni tan grande, ni tan hermoso, o el vestido que te compraste, como dice un amigo mío, jamás fue tan bonito como cuando lo vi en el escaparate, ¿no? Bueno, esto es cierto, pero tú también te puedes contraprogramar con pequeños trucos, con pequeños empujones personales. Por ejemplo, uno que tengo yo, lo digo como secreto, no lo digáis a nadie porque va a costar muchos duros por ahí, muchos euros, pero nunca hay que ir a hacer la compra de alimentación al hiper a la hora de la comida si previamente lo has comido. ¿Vale? Entonces te puedes preprogramar, tú puedes tener tus propias rutinas, tus propias habilidades, es decir, puedes hacer guerra contra el marketing y contra la publicidad porque no estamos perdidos ni somos manipulados, podemos intentar ser influenciados, obviamente, pero como en todas las cosas. Si esto lo dejamos en políticas o en estrategias de marketing y de ventas, pues queda así, pero imaginaros si hiciéramos la misma pregunta con, por ejemplo, yo qué sé, marketing político o marketing de estrategia internacional o cosas por el estilo.
sería mucho más peligroso y la gente no se lo plantea. Es decir, estamos bastante más a salvo de lo que pensamos. Ay, perdón, muchas gracias. No encontraba el icono del micrófono, porque ya hemos aprendido que cuando no estamos en línea hay que quitarlo. Muchas gracias, Juanjo, por lo que nos has comentado. Yo creo que es muy importante. También, bueno, a veces caemos en la tentación. No sé si era, no recuerdo si era Oscar Wilde o quien decía aquello de que lo mejor de la tentación es caer en ella. Hombre, depende de cuál sea. Rodrigo, hay una pregunta para ti en el chat, ¿vale? Y dice, ¿existe algún ejemplo de intervención desde la psicología económica para enfrentar los retos de la nueva sociedad? Han buscado la pregunta más amplia del mundo, es cómo arreglar la humanidad. Pero sí, a ver, hay líneas encaminadas. Los psicólogos estamos intentando resolver los problemas. A ver, tengo algunas lecturas sobre el tema relativo a, oye, ¿la sociedad a la que nos enfrentamos es mejor o peor? Ya me han hecho estas preguntas alguna que otra vez. Y yo creo que es también la típica frase manida de los chavales de ahora no se enteran o ahora las juventudes no son con lo que eran antes. Yo creo que es la típica frase, pero que esconde debajo, yo creo que debajo de todo tópico hay una gran verdad. Y en este caso nos enfrentamos a un reto muy gordo que es cómo la gente se empieza a relacionar a partir de ahora con todo el auge de las nuevas tecnologías. De hecho, ahora estamos sufriendo, ¿no?, los frutos y las virtudes y también los defectos de las nuevas formas de comunicarse. Tiene muchas cosas buenas, no nos vamos a engañar, pero al final lo que no sea que nosotros nos adaptemos a algo nuevo es buscar que las cosas se adapten a nosotros, y eso es complicado. Y yo creo que un ejemplo muy bueno lo tenemos en lo que ya ha pasado antes. Yo creo que el mejor maestro es la experiencia y en este caso pues es la historia. Cada vez que ha habido una disrupción muy gorda ha habido problemas sociales, eso está claro. En la primera revolución industrial la gente del campo llegó a la ciudad y hubo cierta inestabilidad, hubo huelgas, revueltas. Fue un problema superarlo. Sin embargo, el ser humano, como es ingenioso y también aguantamos demasiado, yo creo que aguantamos más de lo que nos queremos, supo superar esas dificultades, nos hizo tropezar unas cuantas veces y yo creo que es lo que está ocurriendo ahora. Hay diversos escenarios en los que podemos empezar a ver que, no sé, llegamos a un mundo en el que ya no va a haber relación entre personas y todo esto. Sin embargo, empezamos a ver que hay una resistencia a eso, que la gente empieza a adoptar costumbres que antes se veían como de otras generaciones, como lo de salir a hacer senderismo, tener pues, comida más despacio, el amor por lo natural. De hecho, empieza a haber gente que vuelve al campo, que eso es una buena noticia, ¿no? Ha sido un gran tema, todo lo relacionado con la despoblación rural. Ahora es el nuevo nicho, ¿no? Vamos a encontrar una casa muy buena en el campo. Yo creo que al ser desplazado todo el tiempo, el contacto en persona empieza a ser más importante y empieza a ser incluso un lujo. Y la función del lujo es muy buena. Cada vez que algo llega a ser un lujo, es un referente social y vuelve a adaptarse por la gente que está debajo. Nos acordamos de los ordenadores, ¿no? Hace 40 años quien tenía un ordenador era un lujo. Y al ser un lujo, empezó a ser algo apreciado por todos los demás. Y ahora estamos todos conectados con un ordenador para ver esta charla y no es un lujo, es básicamente una necesidad de tener un ordenador. Y yo creo que nos va a pasar eso. Ahora, por cerrar el argumento, yo creo que ahora el alejarnos un poco de la interacción que tenemos, que es el reto que yo veo en la sociedad, empieza a complicar, a generarnos frustraciones y necesidades que luego van a necesitar ser satisfechas y el ser humano es muy bueno satisfaciendo sus necesidades. Oscar Wilde, Dixit.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo, no sé, porque el tiempo que estaba establecido para todo esto también, como se está retransmitiendo por el canal de televisión, no sé si, me parece que era 1 hora y media más o menos. Adrián, ¿me confirmas? Sí, exactamente. Tenemos que despedirnos. Aún así, quedan preguntas en el tintero, bueno, en el tintero no, perdón, en el chat, y bueno, pues intentaremos contestarlas y sobre todo que nos sirvan para seguir haciendo acciones como esta. Adrián, ¿quieres despedir tú? Sí, quiero despedirme rápidamente, primero agradeciéndoos a ti, Elena, a Patricia, Juanjo, a Rafa y a Rodrigo el haber contado con vosotros para este encuentro. Es todo un lujo y bueno, espero que sigamos estableciendo encuentros de este tipo, porque la verdad es que creo que se nos han quedado muchas, además de las preguntas sin contestar, a nosotros mismos se nos han quedado muchas intervenciones pendientes de hacer y de complementar. Hemos querido hacerlo relativamente corto, es decir, la hora de la psicología económica, efectivamente, en esta primera ocasión era un reto, sabíamos que iba a durar 90 minutos, pero era un reto porque intervenir 6 personas en hora y media, pues bueno, teníamos que ser, como lo hemos intentado, muy concisos. Y solo queremos bueno, pues establecer un primer contacto con todos los psicólogos y psicólogas que estén interesados en este tema de psicología económica y, por supuesto, todos aquellos que sin ser psicólogos ni psicólogas estáis trabajando en organizaciones, en instituciones públicas, en consultoras. Yo diría que a veces me habéis acusado algunos, y no miro a nadie, Elena, de que veo el tema de la psicología económica en prácticamente todos los sitios que miro, pero es que yo creo que en parte es así, es decir, en el tema de marketing, que Juanjo ha empezado a contarlo, pues es que no es solamente la faceta tradicional del comportamiento del consumidor y no hay que ver la psicología económica solamente en el aspecto de vamos a vender más o vamos a fomentar las ventas, sino también en la educación de los consumidores. Es decir, vamos a ver qué sesgos tienen las organizaciones comerciales, ya que estamos hablando de esto, vamos a enseñárselos a los consumidores y vamos a hacer que efectivamente no vayamos a hacer la compra de alimentación con el estómago vacío, o si vamos, efectivamente, sepamos que tenemos un frigorífico con una capacidad y que no hace falta que compremos 200 yogures porque estén en oferta y porque tengamos hambre. Gracias y por mi parte nada más. Pues muchas gracias, Adrián, también. Ahora los aplausos así, ¿no? Para que se vea. Y nada, también muchas gracias a todos de corazón. Nuevo lenguaje no verbal, ¿verdad, Rafael? Que se ha puesto en marcha precisamente con las videoconferencias. Os emplazamos a las siguientes reuniones que vamos a tener, que seguro que serán, yo creo que tan interesantes por lo menos como esta, y desde luego el listón que habéis dejado, Juanjo, Patricia, Rodrigo, Rafael, Adrián, está muy alto, así que superarlo, bueno, pues sigue siendo un reto. Y como decía Rodrigo, la resiliencia, esa capacidad que tenemos las personas para reponernos y seguir adelante, ahí está. Y vamos a reponernos de esta charla y vamos a seguir adelante. Nos vemos próximamente y ahora dejamos unos minutos para la publicidad. Quiero decir que con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy fuerte.